Hola, ya estamos nuevamente con ustedes. Es un placer visitarles todos los días a esta hora para contarles alguna de nuestras historias. Bueno, historias que nos traen nuestros invitados, naturalmente. Hoy vamos a rescatar sigo con la expresión historia, una parte de la historia de Madrid muy importante porque habla de la antigüedad de una torre y de unos edificios que están al lado de esa torre. Me estoy refiriendo a la Torre de los Lujanes y las casas que están al lado, que datan nada menos que del siglo XV, que por cierto, la torre durante muchísimo tiempo ha sido la más alta de la capital de España. Nuestro invitado nos va a hablar de este tema porque ha escrito un libro muy interesante que se titula así: La Torre y Casas de los Lujanes, una voluntad de supervivencia. José Manuel Castellanos Oñate, bienvenido y muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, Julia, a vosotros por invitarme a este El libro programa. tiene muy buena pinta, lo Sí. podemos ver aquí encima de nuestra mesita. La Torre y Casa de los Lujanes. Lo de la voluntad de supervivencia, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Bueno, pues porque es un edificio que está en pie hoy día casi milagrosamente, ¿no? De alguna manera es como si el propio edificio se hubiera ido adaptando al paso del tiempo con distintos usos y hasta para poder llegar hasta nosotros. Eso sí. A lo largo de los años, Claro, lógicamente, sí. y de los siglos ha tenido alguna que otra restauración, ¿no? Claro, Siempre respetando el original, me imagino, ¿no? Sí, siempre respetándole, sí. ¿Dónde está la Torre de los Lujanes y esos Pues edificios de está, los que vamos a hablar? sí, la torre y las casas contiguas, que también de los Lujanes, están en la Plaza de la Villa. Era antiguamente la Plaza de San Salvador, llamada así pues por la existencia allí de la iglesia del mismo nombre en el frontal norte de la plaza. Entonces es un Madrid todavía anterior al de los Austrias. Sí. Aunque la Hace- zona ahora mismo es de los Sí, Austrias, ¿verdad? sí, lo que pasa es que en cuanto a los edificios se construyeron durante el reinado de Juan II y Enrique IV, de forma que habría que hablar con más propiedad de un Madrid de los Sí. Trastámaras, aunque luego ya quedó englobado en esa zona más amplia que conocemos como Madrid de los Austrias. Sí. De lo más antiguo, decía yo en la presentación del tema, ¿verdad? De los Sí, edificios más antiguos de Madrid, en o cuanto el a, más quizás, ¿no? en cuanto a construcción civil, es el edificio más antiguo que se conserva, ¿no? Del siglo XV. Lo que pasa es que no tendríamos que olvidar tampoco que tenemos restos todavía anteriores, por ejemplo las murallas árabe y cristiana del siglo pues, 9 la primera, 12 la segunda, y por ejemplo también las torres de San Nicolás y San Pedro, de las iglesias de San Nicolás y San Pedro, y alguna otra parte más pequeña de los propios templos, ¿no? Que Qué bonito serían reconstruir la del historia, 12, ¿verdad, José 13, Manuel? claro. Sí. Deberíamos, no sé, me imagino que los visitantes, los turistas, se fijan en lo más llamativo, en lo importante, pero hay que irnos Sí, también a esas cosas que sí, parece que no salen. hay que tratar de recuperarlo de alguna manera. Exacto, sí. ¿Cómo era el Madrid de aquel entonces cuando se construyó esa tremenda torre, la más alta, Sí, pues repitamos? Madrid en aquel momento era una villa medieval amurallada de unos 3.000, 4.000 habitantes. No tenía una superficie nada grande, vamos, más bien pequeña. Quedaría limitado al oeste pues por la cornisa de Palacio, al norte llegaba hasta la Plaza de Santo Domingo actual, por el este hasta la Puerta del Sol, y por el sur pues no avanzaba más allá de Puerta de Moros, Plaza de la Cebada, ¿no? Estaba encaramada sobre una colina no demasiado elevada, y de forma así un poco aproximada podríamos decir que la mitad occidental estaba rodeada por la muralla medieval, Ajá. mientras que la mitad oriental quedaba cercada por una tapia que no tenía carácter defensivo, era simplemente administrativa, sanitaria, que conocemos como cerca del Arrabal. Muy bien. Los Lujanes, la torre y los edificios tienen este Sí. nombre. ¿Quiénes eran? Me imagino que unos nobles, ¿no? Que tenían el dinero suficiente como para hacer unas construcciones tan Sí, importantes. los Lujanes era una de las familias pues, principales de Madrid en los siglos XIII, XIV, XV, XVI. Habría que mencionar también a otras, pues, como Ramírez, Zapata, Vargas, Luzón, Bosmediano. Formaban parte de lo que se ha venido llamando pues, pequeña nobleza local o patriciado urbano, ¿no? Su capacidad económica pues, les permitía entrar en el concejo como regidores
o en la corte como oficiales de rango medio, alto, secretarios, maestresalas, camareros, contadores. En ocasiones también pues, podían lograr hábitos de órdenes militares. Caramba. Y en los casos más extremos pues tenían señoríos de tierras y vasallos, o bien incluso pues conseguían algún título nobiliario, ¿no? Ya en generaciones un poco posteriores a esa época. Qué interesante. ¿Hubo un tiempo en el que ya era menos importante la torre y la casa de los Lujanes, o siempre ha tenido motivos como para ser, no sé, ese conjunto estrella de la arquitectura del Madrid antiguo? No, en realidad siempre ha sido una casa importante, era la casa de mayorazgo de esta familia de los Lujanes en la rama del Salvador, el mayorazgo del Salvador. Y desde entonces pues vino perteneciendo al mayorazgo y transmitiéndose de primogénito en primogénito, ¿no? Por línea directa de primogenitura, hasta que a finales del siglo XVIII se rompió esta línea y entonces tras un pleito de sucesión pasó su propiedad a un pariente bastante lejano, que era Diego Isidro de Guzmán. Era marqués de Montealegre, conde de Oñate. Ellos tenían la casa familiar en el Palacio de Oñate, en la calle Mayor, ya desaparecido, y la casa entonces que quedó convertida en una casa de alquiler, una casa más de vecindad de todas las que había en el ¿Pero con personajes nobles igualmente, o ya con el que pudiera pagar el alquiler? En esa época ya pues, entraban allí como inquilinos pues gente de posición baja, vamos. Por ejemplo, como curiosidad, allí nació el gran compositor Federico Chueca. ¡Ay, qué bien! Sí, ¡Qué maravilla! sus padres tenían alquilado uno de los pisos, ¿no? Pero qué bien, qué bien. Y ya eso prosiguió así hasta que en 1865 el Ministerio de Fomento compró las casas de Juan de Luján, que son la mitad norte del edificio, y en 1920 pues el ayuntamiento hizo lo mismo con las casas de Álvaro de Luján, que son la mitad sur del conjunto. Hay una extensión considerable ocupada por las torres y las casas, y un patio también. ¿Cómo es por dentro? Sí, tienen patio las dos, porque eran dos edificios que han sido independientes durante mucho tiempo, ¿no? Uno las casas de Álvaro de Luján y otro las de Juan de Luján, que eran medio hermanos e hijos de Pedro de Luján, que fue quien se hizo con la propiedad de las casas que había anteriormente en 1450. Entonces tenía la configuración pues propia de prácticamente todas las casas de Madrid durante la Edad Media. Todas se discurrían alrededor de un patio, ¿no? El patio lo que pasa es que los dos patios originales se han perdido prácticamente, ¿no? Sobre todo el de las casas de Juan de Luján. El de las casas de Álvaro se mantiene un poco más parecido al original, eran patios de estilo toledano, y en algunos de ellos se conservan pues columnas, por ejemplo, de las originales o capiteles, qué bien. Pero en general han perdido. La visita guiada tiene que ser interesantísima, ¿no? Así que quien no la conozca por dentro, la casa y la Torre de los Lujanes, ya saben que tienen esto pendiente. Una cosa, muchas historias, decíamos, ¿verdad, José Manuel? Y a lo mejor también un poco de leyenda. Digo esto porque el relato que nos va a improvisar tiene que ver con el rey Francisco I, que presuntamente hubiera estado en la Torre de los Lujanes, no sé si hospedado, medio prisionero. Cuenta la historia, por favor, bueno, a esta cámara. Existe una tradición pues bastante presente siempre que se habla de estas casas, que es que el rey Francisco I, tras ser derrotado por Carlos I en Pavía... Hablamos del rey francés, ¿verdad? Sí, Francisco I de Francia, vino prisionero a España y entonces dice la tradición que estuvo preso en la Torre de los Lujanes durante un tiempo largo, ¿no? Lo que ocurre es que esta es una tradición que no está confirmada documentalmente, ¿no? Todos los documentos coetáneos hablan siempre de la prisión del rey en el Alcázar madrileño, ¿no? La tradición de su estancia en la Casa de los Lujanes pues nació ya casi 100 años después, es bastante tardía, ¿no? Entonces lo que yo pienso que pudo haber ocurrido, y esto sería el relato que comentabas, es que quizás surgió esta tradición de la siguiente manera, ¿no? En Madrid había una costumbre pues muy extendida de que cada vez que venía
a la villa un personaje importante, y mucho más cuando se trataba de alguien pues de la corte o incluso de la propia familia real, se le dispensaba lo que en aquel tiempo pues se conocía como recibimiento, ¿no? Que eran una serie de actos oficiales y festejos populares, entre los cuales, por ejemplo, siempre se corrían toros, ¿no? Entonces yo pienso bastante razonable que el concejo madrileño hubiera querido realizarle algún pequeño acto de recepción, ¿no? Porque el rey, aunque objetivamente venía como prisionero, pero se le estaba tratando como una persona regia que era, ¿no? Sí, claro. Entonces el problema es que el concejo no tenía ningún local adecuado para tal acto, ¿no? Incluso los locales donde se reunía semanalmente pues prácticamente no le permitían esas sesiones municipales, ¿no? Entonces la comitiva con el rey francés pues vino desde Guadalajara hasta Madrid, tuvo que entrar por la Puerta del Sol, que era una de las cercas del arrabal, de las puertas de la cerca del arrabal que mencioné antes, continuó por la calle Mayor, dejó a la derecha la Plaza Mayor actual, que era la Plaza del Arrabal en aquel entonces, entró por la Puerta de Guadalajara, que era una de las de la muralla cristiana, y un poquitín más abajo pues llegó por la misma calle Mayor a la altura de la Plaza de la Villa. De forma que quizá lo que ocurrió es que en aquel momento un regidor del concejo era Hernán Pérez de Luján, el propietario de las casas. Ajá. Entonces pues yo pienso que no es descabellado pensar que hubiera ofrecido sus casas al concejo para realizar en ellas ese pequeño acto de recepción que quizá quería hacer. Entonces pues entró allí el rey y quizá con un pequeño séquito y con los representantes del concejo, y esto habría dado origen a la tradición, ¿no? Y ya a continuación pues la comitiva habría continuado calle Mayor abajo hasta el Alcázar, que es donde estuvo preso todo el tiempo. Bueno, pues una historia, un relato interesantísimo. Sí, damos un salto en el tiempo y nos situamos, por ejemplo, en el siglo XIX, y esa torre, sí. En esa torre se instaló una estación de telégrafo, ¿verdad? Sí, pues sí. Todo pasó en 1831, el Estado alquiló el ático de la torre pues para instalar una estación de telegrafía óptica que iba a unir Madrid con Aranjuez, iba a tener 4 estaciones. Una de ellas era esta de la Torre de los Lujanes. Entonces consistía pues en instalar en la parte superior de la torre, sobre el ático, una estructura que no conocemos exactamente cómo era, pero bueno, que transmitía una serie de señales ópticas que permitían comunicarse entre sí a las 4 estaciones. El problema es que no sabemos cómo era exactamente esa estructura, no ha quedado ninguna documentación. Sí circula por internet un grabado que supuestamente lo dibuja, pero bueno, no es fiable porque es un dibujo moderno que se ha hecho sobre un grabado de la época de 1860, en el cual pues se ha dibujado una estructura que no es fiable, ya digo, porque no tenemos ningún dato que permita conocerla exactamente. ¿Y cómo fue, José Manuel, que andando el tiempo y, en fin, hace unos años aparece algo de bastante valor y muy antiguo, como es una baraja, sí, baraja pues de cartas? Es uno de los hallazgos más curiosos que ha habido allí. Fue en 1860, durante una de las rehabilitaciones que se hizo. Los muros de la casa son de tapial, o sea, barro prensado y de ladrillo. Entonces en el tapial quedan unos agujeros por el proceso constructivo, unos mechinales se llaman, y dentro de uno de ellos apareció una baraja que había sido fabricada en 1574, que estaba compuesta por 44 naipes. La mayor parte de ellos eran de una misma baraja, pero luego había unos pocos que eran de otras 2 barajas, ¿no? O sea, eran 3 barajas mezcladas. ¿En buenas condiciones? Sí, en bastante buenas condiciones, vamos, y eran unos naipes pues prácticamente igual a los actuales, ¿no? ¿Se pueden ver ahora en algún museo? Bueno, más que verse, se guardan desde entonces en la Real Academia de la Historia, ¿no? Muy bien. Y bueno, se pueden ver en publicaciones, bueno, aquí en el mismo libro hay una reproducción de todos esos naipes. José Manuel Castellanos, el autor del libro que ven ustedes sobre la mesa, la torre y las casas de los Lujanes. Sepamos cosas importantes de la historia de Madrid. Y cuando vayamos a la Plaza de la Villa y miremos a nuestra izquierda, pues ya pueden decir ustedes, anda, pero si esta historia la he escuchado yo en Déjate de Historias Televisión. Bueno,
¿Qué le iba a decir? La Torre de los Lujanes es la sede actualmente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Aquí Sí. abrimos también una historia interesantísima. Vamos a explicar brevemente a nuestra audiencia qué es y qué ha hecho esa sociedad matritense desde el siglo XVIII y con la ayuda, supongo que muy importante y muy apreciable, del rey que entonces reinaba en nuestro país, que es Carlos III. ¿Es así? Sí, así es. Sí. Adelante. La Real Sociedad Económica Matritense pues, se fundó en 1775 en el contexto de la Ilustración y fue favorecida su fundación y apoyada por el propio rey Carlos III, ¿no? Entonces era una corporación que tenía en su base pues era de carácter cultural benéfico y utilizaba la educación como herramienta para el desarrollo, ¿no? Entonces, precisamente el año que viene se celebra el 250 aniversario de la Matritense, que continúa pues trabajando en la misma dirección. Y bueno, pues hay actos continuos prácticamente todas las tardes de la semana con entrada libre y es esta su sede pues desde 1866, ¿no? Cuando el Ministerio de Fomento, dije antes, que compró el edificio en 1865, lo rehabilitó mínimamente y entonces lo dedicó a que se convirtiera en sede de instituciones académicas y una de ellas fue esta Real Sociedad Económica Matritense, que en ese año entró allí y continúa desde entonces. Se ayudó muchísimo a los agricultores, ¿verdad? Y a los ganaderos, pues, sí, todo a través, proporcionándoles material, máquinas. Exactamente, y educación básicamente, sí. ¿no? Entonces, y hablando de educación, pues fue una pionera esta sociedad en formar a mujeres para el trabajo. Esto estaríamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Sí, y aprendían mecanografía. Claro, de allí surgió la Junta de Damas y la incorporación de la mujer a todas estas enseñanzas. Y bueno, siempre todo aquel que entra allí por primera vez se sorprende mucho porque tiene una serie de dependencias con un sabor pues académico. Sobre todo la sala enorme, presidida por el retrato del rey. ¿Ese retrato procede del Museo del Prado o no necesariamente? En la Matritense hay una serie de cuadros que son del Museo del Prado, están allí en depósito y desde luego el que destaca sobre todos y que preside la sala de actos es un retrato de Carlos III, que es una obra original de Mens, que es desde luego el más valioso, ¿no? Entonces, y la sala conserva pues ese sabor antiguo, ¿verdad? De toda la tapicería de sillones, cortinones y tal, en color rojo, en color granate. Todo aquel que entra allí por primera vez se sorprende muchísimo. ¿Verdad? Sí. Entonces, y digamos que invito ahí a todo quien quiera ir, pues que están las puertas abiertas. Claro, José Manuel, perdona que le corte, porque es muy importante también decir que cada 2 por 3 hay conferencias, actos culturales interesantísimos, ¿verdad? Sí, prácticamente todas las tardes hay conferencias, actos teatrales, conciertos, ¿no? Y todos son de entrada libre. Algún viajecito de vez en cuando con los socios. Algún viaje, sí, que se hace también. Por cierto, se puede ser socio por una discretísima cantidad al año. Cuéntenos. Sí, se puede ser socio, aunque bueno, hemos llegado ya a una cantidad de socios que un poco habrá que limitarla por el propio aforo del local, ¿no? Pero bueno, en principio sigue abierta la inscripción. Bueno, pueden haber socios, socios benefactores también, claro, ¿no? También, para que en fin, para que la labor cultural no decaiga. No, de cualquier manera, o bien haciéndose socios, o bien simplemente asistiendo allí a los actos para que sean conocidos y útiles, pues. Bueno, pues nada, que tienen ustedes una asignatura pendiente como la tengo yo, y es ver los interiores de las casas. La torre ya la conozco y la sala también, pero las casas de los Lujanes. José Manuel Castellano. Las casas es un poquito más difícil. No está abierta al público, quizás. Esa parte del edificio pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y claro, Políticas. Que hay más instituciones ahí dentro, ¿no? En 1866 entraron la Matritense y la Academia. Vale. Entonces la Academia tiene la mayor parte del edificio, pero hay una dificultad un poco mayor de entrar, ¿no? Pero bueno, es posible pidiendo allí autorización. Y pues una lección de historia que hemos tenido hoy y porque que le agradecemos muchísimo. En la Academia de Ciencias
Además de que tiene también dependencias pues, del mismo estilo que estas que he comentado en la Matritense, el Salón de la Reina, la Biblioteca Colmeiro, la Sala de Juntas. Hay un resto arquitectónico que desconocido por muchos madrileños, pero de una importancia enorme, como es la balaustrada de la escalera del que fue Hospital de la Latina, ya desaparecido, ¿no? Del siglo, finales del siglo XV, comienzos del XVI, ¿no? Que está allí colocada. Pues hemos tenido un conferenciante de lujo. José Manuel Castellanos, el autor de este libro, repito, La Torre y Casas de los Lujanes, que están ahí en la Plaza de la Villa, en el Madrid antiguo, en el Madrid de los Austrias. Y lo que no he dicho es que, bueno, eso de tutearte me viene un poquito mal porque estamos hablando con una personalidad. José Manuel es arquitecto y miembro del Instituto de Estudios Madrileños y ha publicado otras obras que a lo mejor son motivo de otra entrevista, de otro encuentro, ¿de acuerdo? Pues podría ser, estaría encantado. Muchísimas gracias, hasta siempre. Muchísimas gracias, Julia. Temas importantes, en esta ocasión relacionados con la historia de Madrid, con la cultura de la capital de la Villa y Corte. Se acabó nuestro tiempo, pero volvemos dentro de nada, de 24 horas, ya saben, aquí en Déjate de Historias, relatos. Pásenlo bien.